Estoy en los cómics estadounidenses. Mi identidad fundacional ha sido expuesta. Capítulo 81. El hombre de armadura plateada. Si no se completa, el mundo será destruido. La niebla de SCP-049 se transformó en una lanza y apuñaló al monstruo. Xiaolan. Siente el poder del artefacto ahora. Te guiará para encontrar la debilidad. Xiaolan respiró profundamente y colocó su mano sobre la empuñadura de la espada. De repente, un pulso cálido salió de la espada y un sinnúmero de imágenes inundaron la mente. La debilidad del monstruo estaba en el corazón, donde estaba sellado un fragmento del antiguo dios. Lo encontré. Gritó, blandiendo su espada y cortando con energía de espada negra. La energía de la espada se transformó en un dragón gigante en el aire y fue directo al corazón del monstruo. El monstruo dejó escapar un rugido ensordecedor y levantó la mano para liberar una ola de energía negra. El escudo de niebla de SCP-049 se hizo añicos instantáneamente y el hombre misterioso rápidamente lanzó una barrera defensiva. El hombre de armadura plateada arrojó una cadena de plata para envolverla alrededor del brazo del monstruo. No te demores. No puedo aguantar mucho más. Xiaolan aprovechó la oportunidad para saltar, con la espada apuntando directamente al corazón del monstruo. Justo cuando estaba a punto de perforarlo, el monstruo de repente se dividió en innumerables tentáculos y lo envolvió con fuerza. Cuidado. Estos tentáculos absorberán poder mágico. Gritó el hombre misterioso con ansiedad. Xiaolan sintió que la fuerza en su cuerpo se agotaba rápidamente y su conciencia comenzó a desdibujarse. En ese momento, las líneas negras de la espada estallaron de repente en una luz deslumbrante, y una voz antigua sonó en su mente. Guardián de la espada, ¿estás dispuesto a darlo todo para proteger el mundo? Lo haré. Xiaolan respondió sin dudarlo. La luz envolvió instantáneamente todo el espacio y los tentáculos del monstruo se convirtieron en cenizas bajo la fuerte luz. Xiaolan descendió lentamente con la espada en su mano, sus pupilas brillaban con la luz dorada única de las armas divinas y exudaba un aura impresionante. Éxito, el hombre misterioso respiró aliviado. Completó la primera prueba. Coraje. El hombre de la armadura plateada recuperó la cadena y dijo con un dejo de admiración. No es fácil superar la prueba del coraje en el momento crítico de la vida o la muerte. Pero la siguiente prueba de sabiduría y sacrificio es mucho más peligrosa. La niebla de SCP-049 volvió a condensarse en forma humana. Lo más urgente es reparar el sello. Xiaolan, ¿puedes sentir la ubicación de los otros artefactos ahora? Xiaolan cerró los ojos y se concentró en sentir el poder fluyendo a través de su cuerpo. Después de un momento, abrió los ojos y señaló hacia el norte. Allí puedo sentir 10 fluctuaciones de fuerza familiares. El hombre misterioso abrió el mapa con rostro solemne. El norte es una tierra prohibida. Cuenta la leyenda que el clon más poderoso del dios antiguo está sellado allí. Solicitar flores. El hombre de armadura plateada se paró de repente frente a todos, y la daga en su mano reapareció. Si quieres entrar a la tierra prohibida, debes pasar mi prueba. ¿Qué quieres hacer ahora? Xiaolan agarró con fuerza la empuñadura de la espada y lo miró con recelo. Es muy sencillo. El hombre de armadura plateada mostró una sonrisa misteriosa. Respóndeme 3 preguntas. Si te equivocas, quédate. La niebla de SCP-049 se condensó en flechas afiladas y apuntó al hombre de la armadura plateada. Te estás aprovechando de la situación. 00. No, esto es una prueba de sabiduría. El hombre de armadura plateada caminaba alrededor de Xiaolan. El guardián de la espada no solo necesita una gran fuerza, sino también una mente clara. El hombre misterioso guardó su bastón y dijo pensativo. Quizás tenga razón. Xiaolan, ten cuidado, su pregunta debe contener algún significado oculto. Xiaolan respiró hondo y dijo. Presta atención a la gente de Jinsen. Primera pregunta. El hombre de la armadura plateada se detuvo y preguntó. ¿Por qué estaba sellado el dios antiguo? Xiaolan dudó un momento y respondió. Porque su poder es demasiado fuerte. Una vez que despierte, destruirá el mundo entero. Incorrecto. El hombre de la armadura plateada arrojó repentinamente una cadena y la envolvió en la muñeca de Xiaolan. El dios antiguo fue sellado porque eligió dormir voluntariamente. Capítulo 82 SCP-049 Shock. ¿Sacrificar compañeros para sellar al dios antiguo? El hombre misterioso buscó apresuradamente en libros antiguos. Imposible. Todos los registros dicen que los dioses antiguos fueron sellados a la fuerza. El hombre de armadura plateada se burló y tiró de la cadena para acercar a Xiaolan.
Esa es la historia escrita por los vencedores. La verdad es que el antiguo dios previó el futuro del mundo y, para evitar un desastre mayor, decidió sellarse. Ian Lan se esforzó por sostener la espada con fuerza. Aunque sea cierto, ¿qué tiene esto que ver con que impidamos que el dios antiguo reviva? 7. Esa es la segunda pregunta. El hombre de la armadura plateada aflojó la cadena. Si el dios antiguo despierta para salvar al mundo, ¿lo detendrás? Esta pregunta hizo que todos guardaran silencio. La niebla de SCP-049 se condensó en el aire, formando un signo de interrogación, y todos regresaron al condado a buscar. Xiaolan miró la espada que sostenía. Los dibujos brillaban levemente, como si esperaran su respuesta. Lo haré. Finalmente habló, no importa cuál sea el propósito del dios antiguo, su despertar traerá destrucción. Soy el guardián de la espada, y mi deber es proteger el mundo. El hombre de la armadura plateada guardó silencio un momento y, de repente, estalló en carcajadas. Interesante. Muy interesante. Parece que has superado la segunda prueba. El hombre misterioso respiró aliviado. ¿Y la tercera pregunta? Tercera pregunta. El hombre de armadura plateada dejó de sonreír y su mirada se tornó inusualmente severa. Si sacrificar a tus compañeros pudiera sellar por completo al dios antiguo, ¿qué harías? Esta pregunta es como un martillo pesado que golpea el corazón de todos. La niebla de SCP-049 surgió violentamente y el hombre misterioso apretó su bastón. Las manos de Xiaolan temblaron levemente mientras recordaba las veces que él y sus compañeros habían luchado codo con codo, y el momento en que se habían apoyado mutuamente en las ruinas. Yo, dijo con dificultad, encontraré otra manera. No es suficiente. El hombre de armadura plateada atacó de repente, y la daga se clavó directamente en la garganta de Xiaolan. El guardián de la espada debía estar preparado para una decisión difícil. La niebla de SCP-049 se convirtió en un escudo para bloquear el ataque, y el hombre misterioso lanzó un hechizo vinculante al mismo tiempo. El hombre de armadura plateada se liberó fácilmente de sus ataduras, pero no continuó atacando. Parece que aún no has comprendido realmente el significado del sacrificio. Guardó la daga. Pero el tiempo no espera a nadie, puedes irte ahora. Pero recuerda, en la tierra prohibida, cualquier duda traerá la muerte. Después de decir esto, el hombre de armadura plateada se convirtió en un rayo de luz y desapareció. Xiaolan miró en la dirección en la que se había ido y apretó su agarre en la espada. No pienses demasiado. El hombre misterioso le dio una palmadita en el hombro. Somos compañeros. No importan las dificultades que encontremos, las afrontaremos juntos. La niebla de SCP-049 se condensó en una mano y la colocó sobre el hombro de Xiaolan. Así es. Ahora, debemos partir. Los peligros de la tierra prohibida son mucho mayores de lo que imaginábamos. Xiaolan asintió con determinación. Vamos. Pase lo que pase, encontraré otros artefactos y completaré la misión del guardián de la espada. Los tres empacaron su equipo y partieron hacia la tierra prohibida en el norte. En el camino, Xiaolan continúa intentando comunicarse con la espada, tratando de obtener una comprensión más profunda del poder del artefacto. Detrás de ellos, el sello del dios antiguo se está aflojando a un ritmo acelerado y una crisis mayor se acerca silenciosamente. Cuando entraron en la frontera de la tierra prohibida, el cielo de repente se volvió oscuro como la tinta, e innumerables relámpagos rojos destellaron en el cielo. Un antiguo hechizo apareció en el suelo, exudando un aura siniestra. 014, 70, 74, 22 Faló 144, 17, 23, 50 Cuidado. La magia aquí es muy caótica. La niebla de SCP-049 se condensó en forma de campana de alarma, emitiendo un sonido áspero. Capítulo 83 Xiaolan. Debemos encontrar el corredor de la noche eterna. El hombre misterioso levantó la brújula y el hechizo sobre la superficie de bronce empezó a girar en sentido inverso. Las fluctuaciones de energía son extremadamente fuertes, parece que hemos activado algún tipo de barrera. Antes de que terminara de hablar, una enorme grieta apareció de repente en el suelo y un sinnúmero de soldados esqueléticos salieron arrastrándose del suelo. Sostenían armas oxidadas y sus ojos brillaban con una luz verde. Estos son los no muertos resucitados por el poder de los dioses antiguos. Xiaolan blandió su espada para aplastar a los esqueletos que cargaban, y las líneas negras de la hoja se iluminaron. Su punto débil está en el corazón.
La niebla de SCP-049 se transformó en cuchillas afiladas que barrieron el campo de batalla, destrozando esqueletos dondequiera que pasaba. El hombre misterioso lanzó un hechizo de magia de fuego y las llamas explotaron entre los esqueletos, iluminando todo el campo de batalla. Mientras la batalla se desarrollaba ferozmente, Xiaolan de repente sintió una fluctuación de poder familiar. Miró hacia arriba y vio un antiguo templo que se alzaba en la oscuridad sobre una montaña distante, con una luz similar a su espada destellando en la parte superior del templo. El artefacto está ahí. Gritó, SCP-049, quien tú sabes, sujeta estos esqueletos mientras voy a buscar el artefacto. Sin esperar a que los dos respondieran, Xiaolan saltó y corrió hacia el templo. A lo largo del camino, blandió su espada para matar a los esqueletos que lo bloqueaban. Los patrones en la espada se volvieron cada vez más brillantes, como si resonaran con el artefacto en la distancia. Cuando finalmente llegó frente al templo, una barrera transparente le bloqueó el paso. Xiaolan colocó su mano sobre la barrera e inmediatamente sintió una fuerte fuerza repulsiva. Esta es la barrera de sellado que protege el artefacto, murmuró para sí mismo. Parece que se necesitará el poder de la espada para romperla. Apretó fuertemente la empuñadura y se concentró en movilizar la fuerza de su cuerpo. Las líneas negras de la espada estallaron repentinamente con una luz deslumbrante, y en el momento en que la luz entró en contacto con la barrera, se produjo una vibración violenta. Comenzaron a aparecer grietas en la barrera y Xiaolan aprovechó la oportunidad para aumentar su potencia. Con un fuerte estruendo, la barrera se rompió por completo, dejando al descubierto el interior del templo. Sobre el altar, en el centro del templo, yacía silenciosamente un cetro que emitía luz dorada. Wanlan estaba a punto de entrar al templo cuando de repente escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a un hombre con una capa negra que salía de un grupo de soldados esqueléticos. El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro familiar. Era el hombre con armadura de bronce que había aparecido antes. Sí que estás aquí. Xiaolan apretó la espada con fuerza. ¿Qué quieres hacer esta vez? El hombre de armadura plateada sonrió y levantó las manos. No te pongas nervioso, estoy aquí para ayudarte. Pero antes de eso, tienes que pasar una última prueba. ¿Qué prueba? Resuena con el artefacto. El hombre de armadura plateada señaló el cetro en el altar. Este cetro es uno de los 7 artefactos. Solo el guardián de la espada que realmente lo reconoce puede hacerlo resonar. Xiaolan respiró hondo y caminó lentamente hacia el altar. En el momento en que su mano tocó el cetro, una fuerza cálida se extendió por todo su cuerpo. Las líneas doradas en la superficie del cetro comenzaron a fluir, resonando con las líneas negras de su espada. De repente, innumerables fragmentos de recuerdos inundaron la mente de Xiaolan. Se vio a sí mismo en tiempos antiguos, luchando codo a codo con otros 6 poseedores de artefactos para sellar a los antiguos dioses juntos. También vio que la verdadera razón por la que el sello del dios antiguo se aflojó fue porque el equilibrio del mundo se rompió. Así que así es, murmuró Xiaolan para sí misma. Los dioses antiguos despertaron no para destruir, sino para reequilibrar el mundo. Pero su poder es demasiado grande, y una vez que despierte, inevitablemente traerá desastre. Capítulo 84. Xiaolan está en shock. ¿Los fragmentos de memoria revelarán el trágico pasado del guardián de la espada? El hombre de armadura plateada se acercó a él, con un tono de alivio en su tono. Parece que finalmente lo entiendes. Ahora has pasado todas las pruebas y te has convertido verdaderamente en un guardián de la espada. Pero esto no es suficiente. Xiaolan sostuvo el cetro con fuerza. Debemos encontrar otros artefactos y reforzar el sello. El poder de los dioses antiguos no puede salirse de control, y el equilibrio del mundo debe mantenerse por otros medios. En ese momento, Dios envió una serie de vibraciones desde el exterior. La voz de SCP-049 llegó a través de la niebla. Xiaolan. Un gran número de seguidores de los dioses antiguos se acerca. No podemos resistir mucho más. Xiaolan se giró y miró al hombre de armadura plateada. ¿Quieres pelear juntos? El hombre de armadura plateada sacó su daga, y el patrón en la hoja resonó con el cetro. Estoy feliz de acompañarte. Pero esta vez no es una prueba, sino una lucha codo con codo. Los dos salieron corriendo del templo y se unieron a la feroz batalla. Xiaolan maneja la espada y el cetro, y el poder de los dos artefactos coopera entre sí para formar un ataque poderoso. La daga del hombre con armadura plateada ataca específicamente las debilidades del enemigo, formando un complemento perfecto para el ataque de Xiaolan.
El aura de SCP-049 se convierte en una red gigante que cubre el campo de batalla, atrapando al enemigo. El hombre misterioso lanzó un hechizo mágico a gran escala, invocando una enorme bola de fuego sobre el campo de batalla y asestando un golpe fatal al enemigo. Con los esfuerzos concertados de los cuatro, los seguidores del antiguo dios fueron finalmente aniquilados. Pero el final de la batalla es solo un nuevo comienzo. Xiaolan miró los dos artefactos en sus manos y sintió una mayor responsabilidad. A continuación, tenemos que encontrar otros artefactos, dijo con firmeza. Al mismo tiempo, tenemos que encontrar una manera de mantener el equilibrio del mundo. El sello del dios antiguo debe fortalecerse, pero también debemos encontrar una mejor solución. El hombre misterioso asintió en señal de acuerdo. Seguiré estudiando los libros antiguos y buscando pistas. La niebla de SCP-049 se condensó en un pulgar hacia arriba. Cuenten conmigo. Avísenme si necesitan ayuda. El hombre de la armadura plateada volvió a ponerse la máscara. También brindaré ayuda lo mejor que pueda. Pero la próxima vez que nos encontremos, podría ser en un lugar más peligroso. La silueta del hombre con armadura plateada se difuminó gradualmente en la noche. Wanlan sujetó con fuerza los dos objetos divinos, y la frialdad del metal inundó su corazón energético. Espera. El hombre misterioso de repente dio unos pasos, y la brújula en su mano emitió un zumbido áspero. ¿Qué tan profundo es tu conocimiento del sello del dios antiguo? Al menos deberías darnos una dirección. Un rostro humano formado por vapor de rocío apareció frente a la persona conectada. La voz de SCP-049 temblaba de electricidad. Las runas de tu armadura son similares a los patrones del altar del dios antiguo. No me digas que es solo una coincidencia. El hombre de la armadura plateada hizo una pausa, y una tenue luz azul se filtró por los huecos de su máscara. El siguiente artefacto está en el corredor de la noche eterna. Levantó la mano y creó una grieta espacial, de la que emanaba una luz roja oscura. La velocidad del tiempo allí era 100 veces mayor que la del mundo exterior. Antes de que terminara sus palabras, una enorme garra cubierta de copos calientes se extendió repentinamente desde la grieta y destrozó directamente la capa del hombre con armadura plateada. Xiaolan instintivamente balanceó su espada para bloquear, y la energía de la espada negra chocó con las garras afiladas, haciendo estallar chispas deslumbrantes. Vamos. Aquí está la vanguardia del dios antiguo. El gobernante acorazado, de Zhao Zhao, usó una daga en su revés, y la hoja se convirtió en una cadena que envolvió la garra gigante, respondiendo que la entrada estaba en marcha. La luz roja oscura envolvió al instante la parte inferior de su cuerpo. Entre gritos, el hombre de armadura plateada arrojó una ficha de bronce grabada con un mapa estelar. Cuando Xiaolan lo atrapó en el aire, sintió que estaba frío al tacto y aparecían grietas en la superficie de la ficha a una velocidad visible a simple vista. La niebla de SCP-049 se expande repentinamente, formando una barrera protectora alrededor de todos. Fluctuaciones de energía anormales. Toda la cordillera resuena. Capítulo 85. El hombre misterioso. El destino se puede cambiar. La mano del hombre misterioso tembló violentamente al abrir el libro antiguo, y las páginas amarillentas se movieron sin aliento. El libro antiguo registra que la aparición de la vanguardia del dios antiguo significa que el núcleo del sello se está desintegrando. Debemos encontrar el corredor antes de que la ficha se rompa. Xiaolan colocó la ficha en la empuñadura de la espada, e inmediatamente aparecieron líneas negras que delinearon una ruta de guía en la superficie de la ficha. Miró la montaña que se derrumbaba y se le hizo un nudo en la garganta. 3 millas al sureste, hay un campanario abandonado. ¿Y qué esperamos? La niebla de SCP-049 se condensó formando una mano gigante que arrastró a las 3 personas y se fue volando. El fuerte viento arrojó arena y grava contra las caras de todos, y la niebla levantada por SCP-049 produjo un agudo silbido en medio de las violentas fluctuaciones. Espera. Esta fuerza interfiere con mi transmisión. Patrones como telarañas aparecieron en la superficie de la mano gigante formada por el rocío. El hombre misterioso expulsó al toro del corazón de Chang'an. Xiaolan clavó el bastón en la palma brumosa con fuerza, y la luz dorada se entrelazó como una enredadera. Usa el artefacto para estabilizar la energía. Antes de que terminara de hablar, el espacio bajo sus pies de repente se torció en un vórtice. El antiguo libro que el hombre misterioso sostenía fue arrancado por una fuerza invisible. Las páginas amarillentas se movieron rápidamente en el aire y finalmente se detuvieron en un mapa estelar incompleto, el mismo que el patrón de la ficha de bronce, Siene 1.
Son las coordenadas. El hombre misterioso agarró las páginas dispersas del libro. El planetario en lo alto del campanario debería ser la entrada. La niebla de SCP-049 de repente se encogió y se convirtió en una corriente de luz que se precipitó hacia el cielo. A lo lejos, rugidos provenían de las profundidades de las montañas derrumbadas. La neblina roja y oscura era como un charco de sangre hirviendo, y figuras espantosas emergían constantemente de ella. Se acercan los seguidores de los dioses antiguos. La espada de Xiaolan vibró como el rugido de un dragón, y líneas negras se tejieron en una barrera defensiva sobre su cuerpo. Giró la cabeza para mirar la ficha Quinton que llevaba en los brazos, que estaba a punto de romperse. La grieta ya se había extendido hasta el mapa estelar del centro. Cuando finalmente apareció la aguja del campanario abandonado, un rayo de luz roja oscura cayó repentinamente del cielo. La transmisión de SCP-049 se interrumpe a la fuerza. El anfitrión cae pesadamente sobre el camino de piedra cubierto de musgo. Ten cuidado. Las pupilas de Xiaolan se contrajeron de repente. Un escorpión gigante cubierto de escamas púrpuras emergió del vacío, y su aguijón de la cola destellaba una misteriosa luz azul. El hombre misterioso rápidamente formó un sello, y una barrera Kati-C se levantó frente a todos, pero se rompió en el momento en que tocó a Changwei. Este es un mutante transformado por la Sociedad Eclipse de Sombras. El hombre misterioso se limpió la sangre de la comisura de la boca. Su debilidad es, en la escala inversa, en la base de la aguja de la cola. La voz del hombre de armadura plateada resonó repentinamente en el vacío. Una imagen residual plateada brilló, y la daga atravesó con precisión la aguja de la cola del escorpión gigante. ¿Por qué sigues ahí parado? Xiaolan resonó con el cetro y la luz dorada se convirtió en una cadena que apretó la abrazadera de cobre gigante. Las espadas fueron desenvainadas al mismo tiempo, y la energía de la espada negra fue directa a los ojos branquiales como un dragón nadando. El escorpión gigante sintió el dolor y movió su cola salvajemente, dejando profundos hoyos en el suelo. Astronauta. Actívalo. Gritó el hombre de armadura plateada entre los ataques de la cola de escorpión. El hombre misterioso aprovechó la oportunidad para subir corriendo al último piso de la torre del reloj. La brújula y el planetario resonaron, y los engranajes emitieron un áspero ruido de fricción. La niebla de SCP-049 se convirtió en innumerables cuchillas afiladas, cortando en pedazos a los pequeños escorpiones que pululaban alrededor. Xiaolan. La fluctuación de energía ha alcanzado un valor crítico. De repente, Xiaolan sintió que el poder en su cuerpo se descontrolaba salvajemente. Los patrones en la espada y el cetro estallaron con una luz fuerte al mismo tiempo, y las dos fuerzas chocaron violentamente en su cuerpo. Fragmentos de recuerdos inundaron su mente nuevamente. Vio que el anterior guardián de la espada había perdido el control de su poder y había matado a sus compañeros con sus propias manos. Capítulo 86. Xiaolan se sorprendió. ¿El fragmento de ficha en realidad contiene la llave de la jaula del dios antiguo? La luz azul oscura en la aguja de la cola del escorpión gigante aumentó repentinamente 3 veces y una enorme niebla explotó entre las pinzas del escorpión. Las cadenas de Wanglan se agrietaban poco a poco debido a la corrosión. Retrocedió medio paso y chocó contra los pilares de piedra tallada del campanario. Usa el poder purificador del cetro. El grito del hombre misterioso en el último piso se mezcló con el rugido de los engranajes del planetario. Xiaolan apretó el cetro con fuerza, sintiendo un dolor abrasador en la palma. Las líneas doradas eran como serpientes de fuego vivientes que se movían frenéticamente por su brazo. El hombre de armadura plateada saltó repentinamente en ese momento, y la daga pasó por la oreja de Xiao Shan, clavando una araña mutante que acechaba en las sombras en la pared. No te distraigas. Estos bastardos son expertos en fintar por el este y atacar por el oeste. Su voz era ronca como una fricción metálica. Se oyó un crujido proveniente de la niebla roja oscura, y 3 monstruos humanoides emergieron del suelo. Tenían cristales brillantes incrustados en el pecho y un líquido corrosivo goteaba de las puntas de sus uñas. Son los guerreros títeres de la Sociedad Eclipse de Sombras. El hombre misterioso tosió violentamente, y una espuma de sangre negra brotó de sus dedos. Su cristal central, antes de que pudiera terminar sus palabras, el guerrero títere líder ya había sacado una cadena, y las púas de la hoja de la cadena enredaron el brazo brumoso de SCP-049. La palma condensada de la niebla se descompuso instantáneamente en innumerables nieblas negras, pero luego se reagrupó en el aire y se convirtió en puntas afiladas que apuñalaron la garganta de la marioneta.
La espada de Xiaolan de repente vibró violentamente y aparecieron runas antiguas en la espada. Instintivamente agitó su espada, y la energía de la espada negra se condensó en un objeto sólido en el aire, cortando el brazo de la otra marioneta. En el momento en que la extremidad cortada tocó el suelo, se dividió en 3 arañas venenosas del tamaño de la palma de la mano. Mira la cima de la torre. El hombre de la armadura plateada agarró repentinamente a Xiaolan por el cuello y se retiró rápidamente. La aguja del astrolabio giró de repente en la dirección opuesta y 12 anillos de bronce emitieron una luz deslumbrante al mismo tiempo. El hombre misterioso estaba envuelto en luz, y un diminuto polvo de estrellas flotaba a su alrededor. Calibración de coordenadas completada. Pero se puede distinguir, el escorpión gigante aprovechó la oportunidad y apuñaló a Xiaolan en la espalda con su cola. En el momento crítico, la niebla de SCP-049 se convirtió en un escudo para bloquear el ataque, pero en el momento del contacto, se escuchó un sonido de vidrio rompiéndose. El veneno de este monstruo, no está bien. La rara solemnidad de SCP-049 provenía de la niebla. Los guerreros títeres levantaron sus brazos al mismo tiempo, y los cristales en sus pechos brillaron intensamente. Las pupilas de Xiaolan se encogieron de repente. La disposición de esos cristales era exactamente la misma que la del mapa estelar de la ficha que estaba a punto de romperse. Solicitar flores, 0. Están interfiriendo con el planetario. Rugió y corrió hacia la marioneta más cercana, con un escudo de luz con forma de loto floreciendo en la punta de su cetro. El hombre misterioso cayó repentinamente de lo alto de la torre, y la brújula giró descontroladamente en su mano. El planetario ha sido manipulado. Las coordenadas actuales son, la voz quedó ahogada por el sonido de una explosión. Un pájaro gigante con una envergadura de 3 metros descendió en picado desde las nubes y destrozó la cúpula del campanario con sus afiladas garras. 0. El hombre de armadura plateada lanzó 3 dardos plateados, que perforaron con precisión la membrana del ala del pájaro gigante. Deshazte primero de estos soldados. La entrada al pasillo debe ser antes de que se rompa la ficha. Su voz se detuvo abruptamente porque todos los enemigos de repente dejaron de atacar al mismo tiempo y miraron hacia el cielo. En medio del aura de color rojo oscuro se escuchó el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, y una figura con una túnica negra salió lentamente. En su mano sostenía un cetro de bronce medio roto, cuya gema negra incrustada en la parte superior rezumaba un líquido pegajoso. Guardián de la espada, ¿cómo estás? La voz del hombre vestido de negro sonaba como papel de lija frotándose uno contra el otro. Pensaste que habías descifrado el mapa estelar, pero no sabías que esto era una trampa desde el principio. Wanlan sintió que el poder en su cuerpo aumentaba salvajemente, y la luz de la espada y el cetro comenzaron a fusionarse en una extraña bufanda púrpura. Capítulo 87. El hombre de túnica negra sonrió. El sacrificio está en su lugar. Fragmentos de memoria emergieron nuevamente. Vio al hombre de túnica negra parado en un charco de sangre, con el cetro en su mano perforando el pecho del antiguo guardián de la espada. ¿Eres el líder de la sociedad de Eclipse de Sombras? El hombre misterioso se limpió la sangre de la comisura de la boca y el libro antiguo se abrió automáticamente en una página específica. Un retrato similar al del hombre de túnica negra apareció en el papel amarillento. El traidor que robó el núcleo sellado del dios antiguo. El hombre de túnica negra rió estridentemente, y la gema negra de repente estalló en una luz fuerte. Los cristales 320 de todos los guerreros títeres explotaron al mismo tiempo, y los fragmentos se convirtieron en innumerables escarabajos negros que se abalanzaron sobre todos. Te contaré un secreto. La llamada entrada al corredor es en realidad la llave de la ciudad. Levantó la mano e invocó una cadena negra para rodear el globo astronómico. Y tú eres el mejor sacrificio. La niebla de SCP-049 se condensó en una pitón gigante que se envolvió alrededor del cuello del pájaro gigante, pero fue quemada por las llamas púrpuras arrojadas por el pájaro gigante. Está usando el planetario para invocar a los dioses antiguos. Xiaolan, tu cetro. La niebla de repente fluctuó violentamente y la voz de SCP-049 se volvió intermitente. Xiaolan sintió que su conciencia estaba siendo desgarrada, y las líneas negras de la espada y la luz dorada de Quan Quan formaron un vórtice en su cuerpo. El hombre de armadura plateada presionó de repente un disco plateado en su espalda. Concéntrate. Te ayudaré a estabilizar tu fuerza. El mismo mapa estelar que la ficha apareció en la superficie del disco. El bastón roto en la mano del hombre vestido de negro resonó con el planetario, y el campanario comenzó a temblar violentamente.
El escorpión gigante aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo, pero su cola estaba enredada por una cadena dorada que apareció de repente. Era Xiaolan. Su cuerpo estaba rodeado de un brillo dorado y plateado, y sus ojos estaban llenos de dolorosa lucha. ¿Crees que puedo ser derrotado tan fácilmente? El hombre de túnica negra agitó la mano e invocó 12 espejos negros, que reflejaban las imágenes distorsionadas de todos. Míralos, en esto te convertirás. Las imágenes en el espejo comienzan a materializarse, transformándose en monstruos con las mismas habilidades que ellos. El hombre misterioso se mordió las yemas de los dedos y usó su sangre para dibujar un sello en el antiguo libro. Estos cuerpos de espejo solo pueden imitar el poder de la superficie. Ataquen sus espejos. Tan pronto como terminó de hablar, su imagen reflejada hizo girar una cadena de color negro como la tinta. Wanlan sintió que el poder en su cuerpo estaba a punto de romper el límite, y la espada y el cetro de repente se fusionaron en una lanza. Una escena clave apareció en los fragmentos de memoria. Fue en este estado que el antiguo guardián de la espada usó esta lanza para sellar temporalmente a la vanguardia del dios antiguo. Comienza. El hombre de la armadura plateada lanzó una cadena especial para enredar al hombre de la túnica negra. El planetario estará completamente fuera de control en 3 minutos. Jadeaba rápidamente bajo su máscara plateada, y era evidente que estaba cerca de su límite. La niebla de SCP-049 se transformó en innumerables agujas plateadas que se dispararon hacia el espejo negro pero rebotaron en el momento en que tocaron el espejo. El material de estos Enzi parece el esqueleto de un dios antiguo. Un susurro de sorpresa surgió del nitrógeno. De repente, el pájaro gigante se abalanzó y agarró el planetario con sus afiladas garras. Xiaolan instintivamente arrojó la lanza, y la punta de la lanza atravesó la cabeza del pájaro gigante, pero en el momento en que golpeó el suelo, se desintegró en una luz dorada y plateada y regresó a su mano. Esta arma, miró el brazo armado que se había convertido de nuevo en espada y cetro, y de repente una idea cruzó por su mente. El hombre de túnica negra aprovechó la oportunidad para liberarse de las cadenas del hombre de armadura plateada y apuntó con su bastón roto a Xiaolan. ¿Qué se siente perder el control de tu poder? Tu maestro estuvo en este estado durante 5 o 6 años, rogándome que le diera una dolorosa. Esta frase fue como un martillo pesado, detonando completamente el poder en el cuerpo de Xiaolan. El planetario situado en lo alto del campanario comenzó a derrumbarse y el anillo de bronce exudaba un aliento de destrucción. El hombre misterioso hojeó frenéticamente el antiguo libro y finalmente encontró una página clave. Usa los fragmentos simbólicos. Pueden neutralizar la energía del planetario. Capítulo 88. El hombre de armadura plateada se quitó la máscara y las pupilas de Xiaolan se encogieron repentinamente. Sacó la ficha rota de sus brazos y los fragmentos se ordenaron automáticamente en una formación en el aire. El hombre de armadura plateada de repente se quitó la máscara, revelando un rostro que era 70% similar al de Xiaolan. Antes de morir mi padre, me pidió que te protegiera. Lanzó todos sus dardos y enredó las extremidades del hombre de negro. Vete. Te cubriré. Las pupilas de Xiaolan se contrajeron de repente y la imagen vaga de su hermano en su memoria se superpuso con la persona frente a ella. Pero no tuvo tiempo de pensar en ese momento. Incrustó el fragmento simbólico en el cetro. La luz dorada surgió repentinamente y colisionó violentamente con la energía roja oscura del planetario. ¿Quieres detenerme? Es demasiado tarde. Llamas negras se alzaron alrededor del hombre de túnica negra. La vanguardia del dios de la lengua ha llegado. Mientras rugía, una enorme grieta apareció en el cielo y de ella se extendió una enorme garra cubierta de escamas. La niebla de SCP-049 se condensó en un escudo para bloquear a todos, pero comenzó a disiparse bajo la presión de la garra gigante. Este es el poder del mismísimo dios antiguo. Rápido. SCP-049 sonaba decidido, algo que nunca antes había sonado. Wanlan agarró con fuerza el sello de artes marciales fusionado, y la luz dorada y plateada se condensó en un vórtice en la punta de la lanza. De repente recordó las antiguas tácticas de espada registradas en libros antiguos. Usa tu cuerpo como guía y como espada. Cuando la garra gigante estaba a punto de caer, saltó y se transformó en un rayo de luz que atravesó el centro de la garra. Un dolor intenso se extendió por todo su cuerpo, pero la conciencia de Xiaolan estaba inusualmente clara. Vio la expresión de asombro del hombre de túnica negra, el alivio en los ojos del hombre que informaba sobre la armadura y al hombre misterioso que sostenía un libro antiguo y cantaba un hechizo. La energía del planetario comenzó a revertirse y la garra gigante rugió de mala gana.
Entonces, esta es la misión del guardián de la espada. Antes de que la consciencia se desvaneciera, Xiaolan finalmente comprendió la decisión del anterior guardián de la espada. Su cuerpo comenzó a volverse transparente, transformándose en puntos de luz que se fusionaron en el arma, y las lanzas doradas y plateadas estallaron con una luz sin precedentes. El hombre vestido de negro gritó bajo la luz y su bastón roto quedó completamente destrozado. Las garras gigantes del antiguo dios se retrajeron lentamente dentro de la grieta, y el cielo comenzó a sanar. Cuando todo se calmó, solo quedaron las ruinas mensurables del campanario y la lanza de oro y plata clavada en las ruinas. El hombre misterioso tomó el antiguo libro con manos temblorosas y encontró una nueva profecía en la última página. Cuando los poderes gemelos se fusionen y el sello del dios antiguo se vuelva a lanzar, la herencia del guardián marcará el comienzo de un nuevo capítulo. Observó al hombre de armadura plateada que caminaba lentamente hacia él desde la distancia. En su mano, sostenía la mitad de un colgante de jade grabado con el mismo mapa estelar. El hombre de armadura plateada se tambaleó y se aferró a los escombros, la mitad de su rostro aún inmerso en el resplandor de la luz que desaparecía de Xiaolan. Las líneas en el borde del colgante de jade le lastimaron la palma. Este era el objeto que su padre le había puesto en la mano antes de morir. En ese momento, finalmente coincidió con la profecía del antiguo libro del hombre misterioso. Ese niño, la voz ronca del hombre misterioso rompió el silencio, y sus dedos manchados de sangre acariciaron las palabras recién aparecidas en el antiguo libro. El sello que intercambió por su vida no debería ser solo temporal. La niebla de SCP-049 se reagrupó en una forma humanoide brumosa, con marcas de quemaduras del poder del dios antiguo aún presentes en su superficie. Aunque el dios antiguo se ha retirado, el grupo de asesinos de insectos no ha sido eliminado. Los restos del hombre de la túnica negra seguramente volverán. La energía masculina se sacudió violentamente, convirtiéndose en un silbido agudo y disparándose hacia el noroeste, sí, jaja. El hombre de armadura plateada lanzó sus dardos instantáneamente, y 3 flechas envenenadas explotaron en el aire con una niebla venenosa de color verde oscuro. Más de una docena de sombras negras emergieron de las ruinas del campanario, con marcas retorcidas de gemas negras en el cuello. Son, en efecto, los trituradores de huesos de la Sociedad de Trituración de Sombras. El hombre misterioso se mordió la lengua y la sangre goteó sobre el espacio en blanco del antiguo libro, y un patrón de sello en forma de cadena apareció inmediatamente en la página. Capítulo 89. El poder de los dioses antiguos corroe las armas. La criatura líder devoradora de huesos se quitó la capucha, revelando la mitad de sus extremidades protésicas mecánicas. Entrégame el colgante de jade del mapa estelar y te dejaré con un cuerpo entero. Su voz parecía escurrirse entre engranajes, y una mucosidad negra rezumaba de las articulaciones de sus prótesis. ¿Crees que puedes relajarte después de matar al presidente? El despertar del dios antiguo es inevitable. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el hombre de armadura plateada ya había dado un paso adelante, sosteniendo su daga contra su garganta. Estás destinado a ser aplastado por nosotros. 3 cadenas de plata surgieron repentinamente de sus muñecas y se envolvieron con precisión alrededor de los tobillos de los otros devoradores de huesos. Hombre misterioso, usa tu libro antiguo para sellar su poder. El hombre misterioso pasó rápidamente las páginas del libro, y cada página se convirtió en una espada de luz dorada suspendida en el aire. En nombre del dios antiguo, sella. La hoja de luz atravesó la frente del erosionador de huesos, pero esas personas de repente abrieron la boca de forma extraña. Densos escarabajos negros emergieron de debajo de su piel y devoraron instantáneamente la hoja de luz. Estos insectos son el catalizador de la vanguardia del dios antiguo. La niebla de SCP-049 se condensó en una red gigante para atrapar a los escarabajos voladores, pero estaba corroída y llena de agujeros. Cuidado. Devorarán toda la energía. El hombre de armadura plateada lanzó una bomba de humo con su revés, y aprovechó el momento en que la niebla negra se extendía para pegar un talismán de mapa estelar especial en la espalda del devorador de huesos. El talismán emitió una luz plateada cegadora, y los escarabajos inmediatamente cambiaron de dirección y perforaron locamente el cuerpo del lanzador. Esta es la técnica de reversión que Xiaolan investigó. El hombre de armadura plateada se limpió la sangre de la comisura de la boca. No esperaba que fuera tan útil ahora. La última criatura devoradora de huesos fue devorada por los escarabajos y convertida en un charco de agua negra. El rostro del hombre misterioso cambió de repente. Las fluctuaciones de energía del planetario han comenzado de nuevo.
Aunque el cuerpo del dios antiguo se ha retirado a la grieta, pero, sus manos temblaban violentamente mientras hojeaba el libro antiguo, hay una fuerza que está absorbiendo la energía del arma dejada por Xiaolan. El sonido del metal retorciéndose provenía de las profundidades de las ruinas, y una niebla roja oscura se condensaba alrededor de las lanzas de oro y plata insertadas en el suelo a una velocidad visible a simple vista. La niebla de SCP-049 se precipitó hacia la lanza primero, pero rebotó en el momento en que tocó la niebla, convirtiéndose en innumerables puntos de luz y disipándose en el aire. Es el hombre de la túnica negra. Las pupilas del hombre de la armadura plateada se encogieron de repente. Una figura familiar emergió de la niebla negra. El cuerpo carbonizado del hombre de la túnica negra sanaba a una velocidad extraña, y al cetro de bronce roto le volvían a crecer púas. ¿No está muerto? Miau. El hombre de túnica negra se rió, y la baba de la gema negra goteó sobre la lanza, corroyéndola en volutas de humo verde. Guardián de la espada, ¿crees que sacrificarte puede acabar con todo? El poder de los dioses antiguos ha permeado esta arma desde hace mucho tiempo. Levantó la mano e invocó 12 cadenas negras, que se envolvieron firmemente alrededor de la lanza. Ahora, será la clave para despertar al dios antiguo. El hombre misterioso arrojó el antiguo libro al aire, y las páginas se convirtieron en un escudo dorado para bloquear a todos. Cuando robaste el núcleo del sello, debiste haber pensado que este día llegaría. La superficie del escudo mostraba las mismas tácticas de espada del guardián de la espada que en la memoria de Xiaolan, aunque Xiaolan murió, el poder que dejó atrás, solo dejó dolor. El hombre de negro saltó de repente y atravesó el escudo. ¿Cuál crees que es la herencia del guardián de la espada? Qian Zhao son solo peones utilizados por los dioses antiguos para consumir a los rebeldes. Su voz temblaba con un tono casi demente. Antes de que el anterior guardián de la espada muriera, me rogó que lo matara. El hombre de armadura plateada blandió repentinamente su daga, dejando una profunda herida en el rostro del hombre de túnica negra, visible hasta el hueso. Cállate. Mi hermano pagó por esto con su vida, y definitivamente no estás mintiendo. Giró la muñeca y el colgante de jade del mapa estelar brilló en su palma. Los poderes gemelos no se han integrado completamente, el sacrificio de Xiaolan no será en vano. Capítulo 90. El hombre enmascarado invocó la proyección del dios antiguo y el hombre con armadura plateada gritó. El rocío de SCP-049 se convirtió en una flecha invencible y se disparó hacia el hombre de túnica negra, pero fue absorbido en el momento en que tocó el nitrógeno negro de la otra persona. El cuerpo del hombre vestido de negro estaba cubierto de rocío negro, y la luz dorada y plateada de la lanza comenzó a ser absorbida, teñiéndose gradualmente de un extraño púrpura. Mira, esta arma está recibiendo el bautismo del dios antiguo. El hombre misterioso de repente se mordió el dedo y dibujó un enorme sello en la portada del antiguo libro. En nombre de la herencia del guardián de la espada, tomo prestado el poder del mapa estelar. Insertó el colgante de jade en el centro de la formación, y al instante, 12 pilares de bronce se alzaron del suelo. Los pilares llevaban grabadas las mismas runas que las lanzas. Hombre con armadura de bronce, inyecta tu poder en la formación. El hombre de armadura plateada colocó la palma de su mano sobre el pilar de bronce más cercano y una luz plateada se extendió a lo largo de las líneas. Sintió que el poder en su cuerpo se drenaba como una marea, pero el recuerdo de la sonrisa de Xiaolan antes de que desapareciera era extremadamente claro. Hermano, es mi turno de protegerte esta vez, murmuró suavemente, y el colgante de jade resonó con el centro de la formación, emitiendo una luz deslumbrante. El hombre vestido de negro dejó escapar un rugido furioso y apuñaló el conjunto de estrellas con todas sus fuerzas. De repente, la lanza se liberó de las cadenas y la luz dorada y plateada se convirtió en un dragón gigante que corrió hacia el bastón roto. En el momento en que las dos fuerzas chocaron, todas las ruinas comenzaron a retorcerse y aparecieron innumerables pequeñas grietas en el tiempo y el espacio. Ahora. Gritó el hombre misterioso, usen el poder de los gemelos para purificar el arma. El hombre de armadura plateada sintió una fuerza cálida que venía del colgante de jade, y se estableció una cierta conexión entre él y la lanza. Esa era la conciencia restante de Xiaolan. Hermano, hagámoslo juntos, una voz vaga sonó en mi mente. El hombre de armadura plateada agarró su lanza con fuerza, y la luz dorada y plateada se fusionó completamente con el poder plateado, convirtiéndose en un rayo de luz que se disparó directamente hacia el cielo. El hombre vestido de negro gritó miserablemente bajo la luz, la niebla negra se purificó en pequeñas estrellas y el bastón roto se desintegró por completo en polvo.
Cuando la luz se desvaneció, la lanza se convirtió nuevamente en una espada y un cetro, y yacieron silenciosamente entre las ruinas. El hombre misterioso tomó el antiguo libro con manos temblorosas. Las palabras proféticas en la última página brillaban. Los gemelos se unen, el sello perdura para siempre. Miró al hombre de la armadura plateada, que acariciaba el colgante de jade con una mirada de tristeza y alivio en sus ojos. Deberíamos irnos ahora. La niebla de SCP-049 se condensó de nuevo. Los restos de la Sociedad de la Sombra no se rendirán, y las grietas en los dioses antiguos solo están cerradas temporalmente. Un leve suspiro salió de la niebla. El sacrificio de Xiaolan nos dio algo de tiempo. El hombre de armadura plateada tomó la espada y el cetro en sus brazos, y la otra mitad del colgante de jade se sintió caliente en su pecho. Se escuchó un leve sonido de cascos de caballos en la distancia. Eran los perseguidores de la Sociedad de Eclipse de Sombras. Vamos. Se giró y encaró el sol naciente. La próxima vez, traeremos fuerzas más poderosas para acabar con esto de una vez por todas. El sol de la mañana tiñó las ruinas de rojo sangre. El hombre de armadura plateada bajó la cabeza y contempló el colgante de jade que sostenía en la mano. El frío contacto pareció conservar la calidez de Xiaolan antes de que desapareciera. El sonido de los cascos de los caballos en la distancia se acercaba cada vez más, y el contorno de la bandera de la Sociedad de Eclipse de Sombras se podía ver vagamente en el polvo. 014, 70, 74, 22, Ceilu 144, 19, 24, 40. Hay al menos 30 perseguidores. La energía masculina de SCP-049 se condensó en los tentáculos de percepción de la afilada ciudad, temblando ligeramente en el aire. Llevan dispositivos especiales que pueden interferir con mi poder. El hombre misterioso abrazó con fuerza la antigua clase de libros en sus brazos, y el calor del conjunto de sellos aún permanecía entre las páginas. No podemos luchar hasta el final, tenemos que encontrar una base segura lo antes posible. Aunque las armas dejadas por Xiaolan fueron purificadas, nadie sabe si el poder del dios antiguo. Antes de que terminara de hablar, el suelo se sacudió violentamente. Una cadena negra se desprendió del suelo y se dirigió directamente hacia la garganta del hombre de la armadura plateada. Rodó de lado y la daga cortó con precisión la cadena. Las chispas del metal roto salpicaron la espada, produciendo un sonido agudo.